Hermanos, vamos a nuestras Biblias a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es el pasaje, capítulo 20, donde Dios le da a su pueblo a través de Moisés los 10 mandamientos. Y dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hermano, este breve pasaje que acabamos de leer, como dije, ya es el tercer mandamiento del Decálogo. Y oigan esto que voy a decir. Este mandamiento es sin duda uno de los más descuidados y desobedecidos por todas las personas a nuestro alrededor, e incluso por muchos cristianos que también son culpables sin muchas veces siquiera darse cuenta. El de tomar el nombre de Dios en vano. Y si tú quieres que te pruebe esto, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a alguien reconocer que había violado este mandamiento? Que le pidió perdón. A lo mejor tú nunca has oído a nadie. Es más, tal vez ni tú mismo, si tú te cuestionas a ti mismo, tal vez tú mismo nunca recuerdas haber pedido perdón al Señor por violar este mandamiento. Yo estoy seguro que tú le has pedido perdón al Señor si tú te has airado, si tú has visto algo que no debía de ver, si hablaste de una forma que no debía de hacerlo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, perdóname porque tomé tu nombre en vano? Pero ese mandamiento está ahí, es de los 10 mandamientos. Y yo creo que, hermano, que parte de la responsabilidad de esto la tenemos los líderes de las iglesias, ya que este es un tema rara vez tratado en medio nuestro. Y lo que es poco tratado, con el tiempo tiende a olvidarse o a descuidarse. Lo que es poco tratado tiende a olvidarse o a descuidarse. Y yo, en mi deseo que este mensaje poder mostrarle la enseñanza que está detrás del mandamiento con sus implicaciones. Y mientras tú estés escuchando la palabra, te invito a que revises tu vida a la luz de esto. Y en lo que ha sido hallado falto, vayas a Cristo en arrepentimiento, aprovechando incluso el hecho de que hoy celebraremos la Cena del Señor. Y también espero que salga de aquí estimulado a vivir a la luz de lo que dice su palabra. O sea que yo quiero que veamos la reverencia del nombre de Dios. Ese es el tema del mensaje. Y lo veremos bajo dos encabezados. Vamos a ver la enseñanza que está detrás de este mandamiento. Y en segundo lugar, la advertencia si violamos este mandamiento. Esos son los dos puntos. La enseñanza detrás del mandamiento y la advertencia si violamos el mandamiento. Vamos en primer lugar, de una manera más amplia, ¿cuál es la enseñanza que está detrás de este mandamiento? Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, dice el texto, ¿verdad? Si lo dijéramos de forma positiva, debemos decir que debemos tener reverencia o veneración al nombre de Dios. Es decir, que cuando tomamos el nombre de Dios en vano, no le estamos dando la debida reverencia. Dice, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 12, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, porque vemos que esto que se enseña en el tercer mandamiento es ratificado en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, que la ley fue dada, entre otras cosas, para los irreverentes y los profanos. O sea, los que no reverencian el nombre de Dios. De modo que este mandamiento es ratificado también en el Nuevo Testamento. Es importante, hermano, que en ese sentido veamos la conexión que tiene el tercer mandamiento con los mandamientos anteriores, ya que el primero nos plantea el objeto de nuestra adoración. Dice que debemos adorar solamente a Señor, o a Jehová, Yahweh, una palabra más exacta. El segundo nos plantea la forma en que debemos de adorarle, es a Él directamente. Y el tercero nos plantea la actitud con la que debemos de adorarle. Es con una actitud de reverencia. ¿Y qué es tener reverencia o venerar algo? Bueno, dice el diccionario que tener reverencia o venerar significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Repito, ¿qué es venerar? ¿Qué es reverenciar? Es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, su dignidad o sus grandes virtudes, o a algo por lo que representa o nos recuerda. Y cuando nos referimos, hermano, a tener reverencia al nombre de Dios, queremos aclarar que el término nombre es algo que va mucho más allá que las letras que conforman el nombre de alguien. El nombre de alguien, sobre todo en el tiempo bíblico, representaba cualidades
características o circunstancias que rodeaban la vida de esa persona. Por eso es que algunos nombres eran originalmente títulos de las personas por algunas cualidades mencionadas o algunas funciones que hacían. Y después se le quedaron como apellido. Juan el Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba. Pero el nombre era Juan solamente. Pero ahora, ¿cómo lo llamamos? Juan el Bautista porque bautizaba. El mismo Cristo, su nombre era Jesús. Pero era Jesús el Cristo, porque era el ungido. A él se le quedó Jesucristo. En el caso de Dios, dichos nombres y títulos representan cualidades y atributos que corresponden a Él. Pero también en la Biblia, cuando se menciona el nombre de alguien, era lo mismo que mencionar a la persona misma que tenía ese nombre. Era como si tú te refirieras a la persona misma. Hablar mal, y todavía en parte es así el día de hoy, hablar mal del nombre de alguien era lo mismo que hablar mal de esa persona. Por eso dice Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Es mejor que la gente hable bien de ti, de tu nombre, pero de tu nombre no es del nombre de Rafael, es de Rafael refiriéndose a ti. Es mejor que hablen bien de ti a tener muchas riquezas. En Éxodo 34 leemos cómo Moisés le pide al Señor que su presencia sea con el pueblo de Israel y le muestre su gloria. Y la respuesta de Dios fue que él haría pasar su bondad delante de Moisés y que le proclamaría su propio nombre. O sea, Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, ok, yo te voy a mostrar mi nombre. ¿Cómo así mi nombre? Porque mostrar el nombre era mostrar a la persona. Era mostrar la gloria misma de Dios. Moisés ya se sabía su nombre, pero era mostrarle la presencia de Dios. En Deuteronomio 6:13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Temerás al Señor y jurarás, y jurarás por su nombre. Porque jurar por su nombre era jurar por Él. O Salmo 8:1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. No es que el nombre, la letra que compone el nombre es glorioso. Es porque el nombre representa a la persona. Y el salmista está diciendo, tú eres glorioso sobre toda la tierra. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mano, no es que la palabra Jesús salva, así como, yo voy a decir Jesús. Hay gente que cree en eso y hace una superstición del término Jesús, de la palabra Jesús. No, es que el nombre de Jesús, cuando se habla en Hechos 4, representa a Jesús, a la persona de Jesús. Y dice, en ningún otro hay salvación, sino en la persona de Jesucristo. Y estas explicaciones son importantes, hermanos, para evitar superstición con el uso de los nombres, porque si hubiera un poder en los nombres mismos, entonces habría un problema aun en que las personas se llamen con algún otro nombre bíblico. El que se llama Jesús, la gente se llama Jesús. Hay poder en ese. No. Si tú te llamas Jesús, Juan de Dios, lo que sea, te voy a dar una noticia, eso no te aporta nada. Bueno, tal vez que te recuerda a Jesús o a Dios. Pero eso no tiene ningún poder. No hay poder mágico en el nombre en sí mismo, en la palabra misma. Es a quién tú te refieres cuando usas esa palabra. Y en la Biblia vemos diferentes nombres para Dios. Los más conocidos son Yahweh, que la Reina Valera dice Jehová, dice, pero posiblemente una mejor palabra más precisa, Yahvé, Yahweh. El mismo término de Dios, que es en hebreo Elohim, el Señor, el Padre. Y así hay muchos títulos en la Biblia que se refieren al nombre de Dios. También está el nombre de Jesucristo, como mencionamos ahorita. Dice Filipenses 2, del 9 al 10, que a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, como estaba cantando. Pero no el nombre, sino la persona que representa ese nombre. Jesucristo es el Señor. También el Espíritu Santo es el Señor. Dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, hay libertad. Por eso Cristo nos advierte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo merece ser reverenciado. Entonces, hermanos, la pregunta clave aquí es, ¿cómo se toma el nombre de Dios en vano? ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? Hermano, esto es un mandamiento que se cumple
o se viola, no solamente con lo que decimos con nuestras bocas, sino también cómo actuamos de diferentes maneras. Cuando hablamos de la palabra tomar el nombre de Dios en vano, es llevar, elevar, levantar. Y cuando tomamos en cuenta esta explicación, hermano, yo quiero darle algunos ejemplos de cómo se toma el nombre de Dios en vano. Yo voy a darle 6 ejemplos, 6 maneras en las que se puede tomar el nombre de Dios en vano, y yo quiero que tú examines. Y yo quiero que tú pienses, mira, ¿tú sabes qué yo quiero que tú pienses? En ti. Ah, pero aquí está mi... No, es en ti. Ah, pero ahí está fulano. Ay, sí, mi compañero de trabajo es en ti. Porque es a ti que yo te estoy hablando. Y yo quiero que tú pienses, al mencionar esta manera, de cómo tomar el nombre de Dios en vano. La primera forma, que es la más obvia, es cuando se blasfema el nombre de Dios, se toma el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Esa es la forma más evidente. Dice Apocalipsis 13:6, en el contexto de una de las visiones que recibió Juan, se habla de una bestia que subía del mar, y una de sus características era que abría su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y más adelante en Apocalipsis 16:9 se habla de cómo hombres recibieron el juicio de Dios. Oigan esto, recibieron el juicio de Dios, y dice que aún así blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, le vino el castigo, y en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue blasfemar a Dios por esas consecuencias que estaban sufriendo. Y eso es lo que va a suceder, hermanos, en la condenación. El impío no se va a arrepentir, en lo que entendemos como un arrepentimiento bíblico. El impío va a sufrir, pero dice aquí, va a blasfemar el nombre de Dios. Y qué terrible, hermano. Yo no sé si a usted le pasa que cuando usted oye una blasfemia por ahí, hermanos, eso rechina en el oído, ¿verdad que sí? Si usted es un verdadero cristiano, usted ama a Cristo, ¿cómo usted se siente? Usted se siente indignado, usted se siente mal. Y si es posible, ¿qué usted hace? Usted va y le llama la atención a esa persona. Y todo aquel que blasfeme contra el nombre del Señor pagará algún día por eso si no se arrepiente. Y en ese sentido, cuando se blasfema el nombre de Dios, se toma su nombre en vano. Pero también, en segundo lugar, cuando se usa el nombre de Dios para fines ilícitos, se toma el nombre de Dios en vano. ¿Sabe que hay gente que toma el nombre de Dios para hacer brujería? Para cometer actos ilícitos, para exigir votos que son antinaturales. Hay personas que utilizan y hasta invocan a Dios como parte de ritos de brujería. En Hechos 19:13 se menciona el caso de unos magos que dice el texto, cuando vieron que Pablo tenía poder para sacar fuera demonios, entonces dice que ellos, también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu inmundo, diciéndoles, ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Y interesante esa historia que dice que cuando le hicieron eso sobre un endemoniado, dice que el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco, y yo sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No inventen, señores. Cuando se usa el nombre de Dios para fines ilícitos, eso es tomar el nombre de Dios en vano, para exigir votos antinaturales. Una pareja de homosexuales que se esté casando y estén jurando ante Dios fidelidad. ¿Qué es eso? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque es un voto antinatural. Porque la Biblia condena eso. Y hermano, en el mundo constantemente se hace eso. En nuestros campos, ¿verdad? Usted se va a los campos de nuestro país y usted ve esas personas que son brujos. Hay mucha superstición a veces en esas cosas, hermano, pero también hay cosas demoníacas. Pero sin embargo, tú lo ves con una oración al Padre y entonces mezclan a Dios con cosas ocultas. ¿Qué es eso? Eso es tomar el nombre de Dios en vano para fines ilícitos. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuando tú haces ciertos votos que Dios no te ha pedido y tú lo tomas como que son sagrados, de evitar ciertos alimentos, o por votos de soltería, porque tú entiendes que eso es lo que debe ser, tú estás tomando el nombre de Dios en vano porque tú vas en contra
de cómo Dios ha creado el mundo y cómo deben funcionar las cosas. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero en tercer lugar, también se toma el nombre de Dios en vano cuando usamos el nombre de Dios de una forma mentirosa e hipócrita. Cuando tomamos el nombre de Dios de una forma mentirosa e hipócrita. Hay personas que, oigan esto, declaran a veces, creyendo en sus corazones, cosas que dicen que viene de Dios, pero que en realidad no es así. Dice Ezequiel 13:6, han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara. Cuando el Señor no los ha enviado, no obstante, ellos esperan el cumplimiento de su palabra. Y hermano, esto se viola mucho, se toma el nombre de Dios en vano mucho, aún entre iglesias evangélicas. Porque con cuánta facilidad se dice, el Señor me dijo esto. Pero no es algo que está en la Biblia, no. Es algo que tú te lo imaginas. Y como el Señor te lo dijo, entonces ¿qué pasa? Imagínate que no fue eso lo que el Señor le dijo. Que no. Entonces tú estás tomando que el nombre de Dios en vano, porque tú estás diciendo que el Señor dijo algo que realmente no dijo. Por eso es que hay que tener cuidado con ciertas expresiones. Y mucha gente se lleva de eso, de que el Señor me dijo. Y el Señor me dijo que no vaya a ese sitio y la persona no va. Y el Señor me dijo que te vaya por este camino y la persona se va. Y el Señor y hace eso. Y a veces le va bien, a veces le va mal, como todo. Pues si hay dos caminos y dice que el Señor te dijo que fuera uno, tiene un 50% de probabilidad, ¿verdad? De que pero tiene un 50% de que te equivoques. Y entonces la gente se lleva de que el Señor me dijo. El Señor me dijo que te casara conmigo. No, ahí no, espérate, ahí no. Ahí sí que no. Pero ven acá, pero si tú crees que el Señor dice eso para otras cosas, ¿por qué para eso no? Ay, ñeña, ahí no, ¿verdad? Digo, a menos que te guste el muchacho, ¿verdad? Si te gusta y estaba enamorado y te lo dijo, y a mí me lo dijo también. Pero yo no estoy hablando de eso, es como pasa a veces, o sea, en la iglesia un desconocido. Mira, el Señor me dijo que te casara conmigo. Y como tú crees que el Señor habla de esa manera, entonces si tú no te casas conmigo, ¿qué va a pasar? Tú estás desobedeciendo al Señor. Mira, no le hagas caso, desobedécelo a la persona. Porque así no es que se manejan las cosas. El Señor me dijo que me diera esa jipeta que tú tienes. A mí me contaron que había un grupo de personas que estaban orando y estaban ahí esperando revelación del Señor, revelación. Y eso parece, creo que fue real eso. Que entonces uno ahí mismo comenzó a decir, yo creo que el Señor me está diciendo que tengo que regalar mi carro. Había un hermanito ahí que no tenía ni motor. Yo lo recibo, sí, a mí. Hermanos, déjenme aclarar algo. Yo no niego que Dios pueda guiar a una persona a cierto curso de acción de diferentes formas y aún de formas inusuales. Yo creo eso, por si acaso. O sea, yo creo en un Dios sobrenatural que puede actuar de una manera que uno no lo espera, que puede actuar de una manera asombrosa en un momento dado, como dice la confesión, un Dios que actúa por los medios que Él ha establecido, pero a veces Él puede actuar por encima de los medios, en contra de los medios, y yo sé que muchos de ustedes han sido testigos de cosas que tal vez en un momento dado alguien le ha dicho y sucedió una impresión que tenía. Yo no niego esas cosas, pero cuidado con darle un carácter inspirado a esas cosas, porque puede ser que estés poniendo en la boca del Señor cosas que Él no ha dicho, y eso es profanar su nombre. Mejor di, mira, siento esto, tengo esta impresión, pero no diga el Señor me dijo. Ten cuidado con esa expresión. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía el Señor me dijo, si no se cumplía, era apedreado. Era apedreado. Y uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto a personas que están en una situación delicada de salud o de mucho peligro y viene alguien y le promete cosas, pero al final no sucede eso? Persona, ¿verdad? Que está, no, tú te vas a levantar, mira, ya yo me soñé, él se va a levantar de ahí, no te preocupes. Sí, pero no haga diligencia, no, que él se va a levantar de ahí.
no lo lleve a otro sitio. No. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces actúa de una manera irresponsable. Porque como esa persona se soñó eso, el Señor le dijo, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos hay que usan el nombre de Dios como una forma de querer congraciarse con otros? Queriendo dar a entender cosas que realmente ellos no son. Ay, que el Señor te bendiga, pero es porque tú le vas a pedir algo, un aumento. Una carta, que el Señor te bendiga, pero el Señor te bendiga para ver si de alguna forma eso lo enternece. No porque tú estés deseando que el Señor le bendiga. Y hasta hay gente ahí y oro por usted, y el tipo es un tremendo impío. Entonces, eso es también tomar el nombre de Dios en vano. O sea que hemos dicho, hermano, que cuando se blasfema el nombre de Dios, se toma el nombre de Dios en vano, cuando se usa el nombre para fines ilícitos y cuando se usa su nombre de forma mentirosa e hipócrita. Pero también, en cuarto lugar, dijimos que vamos a dar 6 ejemplos, cuando personas profesan ser creyentes, que profesan ser creyentes, tienen un comportamiento que contradice lo que dice que son. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Si este mandamiento por eso se conecta con otros mandamientos. Si en algún momento tú que estás casado dejas de cumplir tu voto matrimonial que tú juraste ante Dios, tú estás tomando su nombre en vano. Si en algún momento mientes o robas, como estás llamado a imitar a Dios, entonces la violación de cualquiera de sus mandamientos es tomar su nombre en vano. Dice la Biblia que cuando David pecó contra Betsabé y Urías y llegó a él el profeta Natán, dice en 2 Samuel 12:14 que Natán le dijo, sin embargo, por cuanto con este hecho de que adulteraste y mataste, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. O sea, con eso que hizo David, los enemigos del Señor, los impíos, blasfemaron el nombre de Dios. Porque dijeron, y ese es el cristiano, y ese es el justo, el piadoso, y mira lo que hizo. Entonces dice el Señor le dolió eso. Dice, mira, parte del castigo es porque ellos blasfemaron mi nombre por lo que tú hiciste. Entonces el niño que nació de esa relación va a morir. Un hermano me contó una vez de un país de Latinoamérica en la que muchísima gente profesa ser cristiano, pero que ese país tiene una altísima alta de secuestros. Y en una ocasión un hombre secuestró a una mujer, esto fue real, y la mujer estaba asustada, y mira, no me hagas nada, por favor, que yo no le hago daño a nadie, además yo soy evangélica. Y el tipo le dijo, ¿tú eres evangélica? Yo también. El secuestrador le dijo, yo también soy evangélico. Y yo hice profesión de fe tal fecha, y iba a la iglesia tal. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque es evidencia de una falsa profesión. El tipo se llama cristiano, lo único que se dedica a secuestrar gente. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque su comportamiento es contrario a lo que dice ser. En quinto lugar, hermano, esto sí pasa mucho entre los cristianos. Cuando nos dirigimos a Dios de una manera mecánica o inconsciente, estamos tomando su nombre en vano. Eso pasa con frecuencia cuando oramos antes de los alimentos. ¿A quién le ha pasado? No levanten la mano. Puede que lo hayamos hecho de una forma tan mecánica que cuando estamos comiendo, dijimos, vean, y lloré para dar gracias por los alimentos. O cuando en medio de la oración estamos tan distraídos que le damos gracias a Dios por el nuevo día que nos ha dado, lo único que es de noche. pero de noche, entonces, ¿qué pasa? Es que estás tan distraído que a lo mejor no estás consciente de lo que estás haciendo. Y tú estás hablándoles a Dios. Y si tú le dices algo así a tu jefe, ¿tú entiendes? Buenas noches, si es de día, ¿qué usted va a decir? Perdóneme, jefe, usted le va a decir eso, ¿verdad? ¿Y Dios entonces? Usted está tomando el nombre de Dios en vano. Si usted está dirigiéndose de una manera inconsciente, de una manera mecánica. Eso pasa cuando estamos cantando. A veces sucede que comenzamos a hacerlo mecánicamente. No estamos pensando en lo que estamos cantando. Y ya cuando entra la segunda o la tercera estrofa, que la cosa se pone más caliente ahí. Entonces, ahí ya yo conecté, ya conecté. Sí, pero tú te dirigiste a Dios en la primera estrofa y en la segunda. Y conectaste fue en la tercera. Pero si fue así, entonces tú tomaste el nombre de Dios en vano. Porque tú estabas cantando con tu boca, pero no lo estabas haciendo con tu corazón. Y puede pasar lo que dice Cristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si tú estás cantando, cantar, hermano, una especie de adoración, de oración a Dios.
Y si tú lo haces mecánico y hay ese clic en la mitad que es glorioso, pero ¿y en la otra mitad? En la otra mitad tomaste el nombre de Dios en vano. Y Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En sexto y último lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos de una forma trivial, descuidada o ligera. O lo usamos como un estribillo para rellenar declaraciones. Y hermano, ahí todos somos culpables. Hay expresiones que usamos en nuestro lenguaje en las que se usa el nombre de Dios que no necesariamente está mal si lo hacemos de una forma consciente. Pero si se usa de una manera trivial, descuidada, como un estribillo, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Esto sucede cuando estamos orando a Dios. Y hermano, a todos nos ha pasado, pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando comenzamos, te doy las gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú has estado con nosotros, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a llegar al final de este día, Señor. Pero espérate, es el Señor que tú estás diciendo, si tú no tienes que repetírselo tanto. Porque tú no le hablas así a tu familia, ni a nadie. Mira, Pedro, para que Pedro, tú sabes, Pedro, que cuando vayamos, Pedro, te voy a decir, pero ya está bien, suelta mi nombre, suéltame. ¿Por qué? Porque es un estribillo, es como, ya que estoy nervioso, ya que estoy distraído, déjame, y no tengo nada que decir, déjame decir Señor en este pedazo. O sea, tú no estás realmente dirigiéndote al Señor. Tú estás usando el nombre del Señor como una muletilla para rellenar la oración. Y eso a todos nos ha pasado. Puede pasar inclusive a predicadores, en la forma que usan el nombre del Señor. Y hermano, si tú estás orando así en un momento dado, y otro hermano viene y se te acerca y te llama la atención por eso, tú sabes que dale gracias a Dios por eso. Porque eso es muy fácil tú verlo cuando el otro lo hace, pero tú no te das cuenta cuando eres tú que lo haces. Entonces, eso es parte de ayudarnos unos a otros. Decir, mira hermano, tú estás repitiendo mucho el nombre del Señor. Entonces, suena como que no es natural. Entonces, dale gracias a Dios porque ese hermano te está llevando a que tú tengas reverencia por el nombre de Dios. Cuando estamos alabando a Dios, hay repeticiones que son apropiadas, ¿verdad que sí? Si ustedes ven que algunos párrafos se repiten porque cumplen determinados propósitos, como pasa con el Salmo 136. Donde dice varias veces se repite porque para siempre es tu misericordia. Pero hermanos, como a veces sucede en muchos lugares, si tú te dedicas simplemente a repetir una misma frase, muchísimas veces, sin variación y sin un propósito, y en esa frase está el nombre de Dios, entonces puede ser que tú estés tomando el nombre de Dios en vano. Porque tú puedes decir en una oración, el Señor está con nosotros, en una canción, y puedes repetirlo para hacer énfasis, y puedes repetirlo. Y puedes repetirlo. ¿Y qué pasa ya cuando van 15 veces que lo está diciendo? 17, 20 veces. Ya se pierde sentido. Ya no es una oración al Señor. Ya es tomar el nombre de Dios en vano, porque estoy haciendo de la repetición una especie como de conexión, como que la repetición, repetir mucho una cosa es lo que me va a conectar con Dios. Y sin querer puedo estar tomando elementos paganos. Porque ¿qué es lo que pasa en esos sitios de oscuridad? Que se empieza a repetir mucho una misma cosa, ¿verdad? Y tú la repites tanto y tanto que al final, oye, tú terminas elevado, ¿verdad? Elevado por el diablo. Entonces sin querer podemos estar trayendo a la iglesia cosas, hermanos, que son del mundo oscuro. Y debemos tener cuidado y rechazarlas. En el tema de la oración que mencionábamos un rato, en las alabanzas. Hay personas que sin ninguna causa que lo justifique se ponen a conversar. O sea, alguien está alabando al Señor en adoración. Y, hola fulano, ¿cómo estás? Hace tiempo. Y en medio de la alabanza. Pero fulano, es a Dios que estamos alabando. Es a Dios que estamos adorando. No es el momento para tú preguntarme cómo está mi abuelita. Pregúntaselo después, como quiera. Pero no es el momento. Porque estamos en la presencia de Dios, a menos que haya alguna causa, porque hay cosas, hermanos, que son necesarias, ¿verdad? Pues eso son necesarias. O sea, si el carro está prendido, ¿verdad? Y se le va a gastar la gasolina, bueno, entonces díceselo porque es algo ya de cierta envergadura. Pero cuando alabamos, estamos como iglesia adorando a Dios.
Y debemos evitar en la medida de lo posible la mayor distracción. Porque si lo hacemos distraídos, si interrumpimos, podemos estar tomando el nombre de Dios en vano. A nuestros hijos hay que prepararlos para eso. Y por eso es bueno tratar de que se acuesten, ayudarlos a que se acuesten a cierta hora. Para que estén lo más despiertos posible y haya la menor distracción posible. Claro, de acuerdo a la edad. Pero hay que tomar en cuenta esas cosas. Porque cuando viene a ver, pueden tomar el nombre de Dios en vano ellos y nosotros también. De una manera antinatural. Ustedes han visto gente a veces que están así, adorando y de repente está el niño multando. Mira muchachos, están. Y vuelve otra vez. Pero ven acá, están adorando. O sea, entonces, no sé si me entiende, que está sincero lo de las manos. ¿Sí? Porque acaba de darle un pecozón al muchacho. Podemos estar haciendo innecesariamente poses que no reflejan un espíritu de adoración a Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Sin necesidad podemos estar irrespetando su nombre. Y hermanos, ¿qué decir de la forma descuidada en que se usa el nombre de Dios? Como, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Señor! Y hermano, yo lo estoy haciendo, lo estoy repitiendo de una manera consciente para ilustrar el punto. Pero al fin, ¿cuál es mi punto aquí? Es, tú lo usas para que se te majondee, Dios mío. Es una cosa grande, ¡ay Señor! Y lo repite de todas maneras, ¡ay Jesucristo! ¡Ay Padre Celestial! El nombre de Dios. Por lo menos eso revela que es cristiano, ¿verdad? Si es el nombre de Dios, más fácilmente. Porque hay personas que pueden conectarlo con otra cosa. Había una señora que era muy, muy católica y vino a los pies de Cristo y el día del bautismo, cuando va a bautizarse, entra el agua. Dice que el agua estaba tan fría que ya está. Y dice el pastor cuando la va a bautizar, yo te bautizo, hermana fulana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y la entra en esa agua fría y cuando sale dice, ya Ave María purísima, qué fría está esta agua. Todavía tenía ese catolicismo dentro. Pero eso no es una ofensa en el sentido de, no se manda que tener reverencia al nombre de María. Pero hermanos, tenemos que tener reverencia al nombre de Dios. Pastor, pero usted me está diciendo algo difícil. Yo nunca había oído eso. Bueno, lo estoy oyendo ahora. Pero y ahora, a cambiar. Pero va a ser difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo lo que te estoy diciendo es que tú debes tenerle reverencia al nombre de Dios. Y que no puedes usarla como una muletilla. Como una expresión. Pero que en el campo donde yo vivo siempre así, pero bueno, pero eso es en el campo, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y ella debe ser nuestra autoridad y ella debe transformar nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Y como creyente, yo quiero que tomemos conciencia de eso, como iglesia también. Porque yo pienso, como decía al principio, que estos son uno de los mandamientos más violentados y la gente no pasa nada. Y vienen personas de diferentes contextos y debemos ayudarnos unos a otros en estas cosas, hermanos. Porque el nombre de Dios debe ser reverenciado por encima de todas las cosas. No debemos estar diciendo, ay Dios mío, porque sí. Debe ser algo consciente. Como dice un autor, John Frame, si cuando tú usas el nombre de Dios, esto representa un clamor por ayuda divina en una situación difícil, entonces no hay objeción para su uso. Yo recuerdo, hermano, una vez que yo salí del trabajo de un lío grandísimo que yo decía, pero yo me voy a morir. Y yo recuerdo que yo en el carro me decía, Señor, ayúdame. Pero era algo consciente, un clamor al Señor que me ayudara. Pero sigue diciendo este autor, pero si, mucha gente usa estos términos consciente de su carácter sagrado, pero sin ninguna intención piadosa. Más bien su propósito es expresar su resentimiento contra una situación, contra personas y al final contra Dios mismo. Entonces mencionan el nombre de Dios, pero a la vez para maldecir a una gente. Y así podemos seguir mencionando diferentes formas de tomar el nombre de Dios en vano. Pero yo creo, hermanos, que esto que hemos mencionado resume de manera general lo que yo he querido transmitir en esta mañana. Debemos de reverenciar el nombre de Dios.
Hay personas que piensan en la reverencia como que eso es algo del Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento hay confianza. Sí, hay confianza porque venimos a través de la sangre de Cristo. Pero dice la palabra que si en el Antiguo Testamento era tan serio, ¿cuánto más en el Nuevo Pacto que tenemos más conocimiento de la gloria de Dios por medio de Cristo? Mucho mayor reverencia debemos de tener por el nombre de Dios. Y hermano, esto no quiere decir que nosotros debemos, ahora que nos referimos siempre al nombre de Dios, pensar de una manera sombría. Cuidado, mira, ni lo menciones por si acaso. Divorciado de cualquier tipo de emoción. Dice que los judíos llevaron eso al extremo tal que ellos evitaban mencionar el nombre de Yahvé y lo que hacía era que cambiaban el nombre. Y cuando escribían la escritura del Antiguo Testamento, separaban el nombre de Yahvé, iban y hacían un ritual para purificarse, entonces escribían el nombre. No, eso no, eso cae en la superstición. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios variado en emociones. Y a veces vemos en la misma escritura, en el uso de ciertas enseñanzas, que debieron haber sido recibidas hasta con jocosidad por los oyentes. Es mejor que entre el camello por el ojo de una aguja a un rico en el reino de los cielos. Mira, alguna gente debió haberse reído con una expresión así. Pero cuidado de no usar el sentido del humor de una forma que rebaje o degrade nuestro Dios, porque entonces seremos culpables de tomar su nombre en vano. Y hermano, para Dios es tan importante que prestemos atención a este asunto, que Él mismo nos da una advertencia si violamos este mandamiento. Y eso es lo que veremos en segundo lugar y bien brevemente. ¿Cuál es la advertencia si violamos este mandamiento? Dice, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y esta expresión, hermanos, tuvo ciertas connotaciones que solamente eran aplicables a Israel como nación teocrática en esa época. La blasfemia era castigada en Israel, en el Antiguo Pacto, con la pena capital. Dice en Levítico 24:10, el hijo de una mujer israelita cuyo padre era egipcio salió entre los hijos de Israel y dice que comenzó a pelear con otra persona y el hijo de israelita blasfemó el nombre de Dios y maldijo en medio del pleito, como a veces pasa. Entonces lo llevaron a Moisés y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto al forastero como al nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Hermanos, ese es un contexto teocrático en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, aunque en nuestros tiempos no se aplica esa ley, porque no estamos en una teocracia, la iglesia son un conjunto de creyentes que viven en diferentes lugares, la realidad es que tomar el nombre de Dios en vano, el profanar su nombre, el no reverenciarlo, sigue siendo un pecado grave que traerá tarde o temprano sus consecuencias. Noten que este mandamiento fue dado en el contexto de la manifestación divina a Moisés en el monte Sinaí, lo mencionamos ahorita. Y algunos dirán, sí, pero que eso fue una cosa impresionante lo que pasó en Sinaí. Sin embargo, dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 28 al 31, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso está en el Nuevo Testamento. De modo, hermanos, que es mi oración que el Señor impregne estas palabras en nuestros corazones. De que debemos, como creyentes, reverenciar el nombre de Dios. Yo pienso que en nuestros tiempos, en nuestras iglesias, se hace más énfasis como en que Jesús es mi todo, Jesús es mi rey, Jesús es mi amigo, Jesús es mi esposo, Jesús es maravilloso, yo amo a Jesús, y todo eso es cierto. Pero a veces descuidamos la realidad de que sí, pero ese es el Señor del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Dios que castiga, el Dios de juicio, el Dios de ira, el Dios 3 veces santo, el Dios que aborrece el pecado, el Dios ante el cual debemos de ir, como dice la palabra, a una actitud de lloro y de lamento. No todo es alegría. La alegría a veces debe ir acompañada con la tristeza por el arrepentimiento, por la realidad del pecado.
necesitamos tener conciencia de estas cosas. Y si tú, mi hermano en Cristo, estás aquí y te has dado cuenta que tú has violado este mandamiento de algunas formas, yo tengo noticias para ti. La noticia es que el castigo de todas las veces que tú has tomado el nombre de Dios en vano, desde que siempre, ¿verdad? Aún siendo creyente hasta hoy, si fue el caso, aún si tomaste el nombre de Dios en vano cuando estábamos alabando, aún si tomaste el nombre de Dios en vano mientras oía la palabra y estaba pensando innecesariamente en otra cosa, todas esas veces que has tomado el nombre de Dios en vano, todas fueron pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que la noticia es: no hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús. En el momento que Cristo murió por nosotros, Cristo murió por todos nuestros pecados, incluyendo por todas las veces que hemos tomado su nombre en vano. Cuando Dios miró a Cristo, Él miró en Cristo nuestras blasfemias, nuestras irreverencias y nuestro andar profano. También miró todas las veces que cometimos cualquier otro pecado. Y por eso es, y óyeme bien, amigo, Cristo fue declarado por eso culpable, cargando el castigo que merecíamos, de modo que a pesar de que hemos violado sus mandamientos, como quiera somos declarados inocentes por la promesa de Dios, porque la promesa de Dios se mantiene por causa de Cristo. Por eso decimos aleluya, glorioso intercambio. De modo, mi hermano, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si realmente eres un hijo de Dios, entonces lo que debe hacer como un hijo que ha deshonrado a su padre, vuelve a su presencia y pídele que perdone todos tus pecados, y esa dulce comunión será restaurada. Y qué mejor momento que un día como hoy para eso. Pero te exhorto a que hagas nuevos compromisos para agradar a Dios en este tema. Esfuérzate cada día por reverenciar el nombre de Dios al usarlo en tus conversaciones, en tus oraciones, en tus alabanzas y en cada área de tu vida, para que cuando los hombres vean tu testimonio y tus buenas obras, ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. No que blasfemen cuando nos vean, sino que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y si tú no te has humillado al arrepentirte de tus pecados y confiar a Jesucristo, si en tu vida no se ha producido lo que se llama el nuevo nacimiento, entonces Dios, tengo que decirte que Dios no te tendrá por inocente en aquel día por haber tomado su nombre en vano. De hecho, el no venir a Cristo ya es deshonrar su nombre, ya que no estás obedeciendo su voz que te dice que vengas a Él. Y despreciar su voz es lo mismo que deshonrar su nombre, deshonrar su persona. Y si llegas en esa condición, aquel día del juicio serás declarado culpable y será un veredicto que no tendrá apelación. Ese juez, a diferencia de muchos jueces el día de hoy, no aceptará soborno. Tu condenación será segura a menos que vengas a Cristo por la fe antes de que sea demasiado tarde. De modo que yo te exhorto, mira, con todo mi corazón y con toda la sinceridad del mundo, de verdad, Dios que te ha traído aquí, o si a lo mejor estás oyendo este mensaje por alguna de las redes, te exhorto de corazón a que en esta hora confíes solo en Jesucristo y le clames a Dios de que perdone todos sus pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces sucederá lo más maravilloso y grandioso que te pueda suceder. Él te tendrá por inocente, serás declarado justo, serás recibido como su hijo, porque tus pecados habrán sido lavados en la sangre de Cristo. De modo que mi oración es que Dios te traiga hoy a los pies de Cristo para perdón de todos tus pecados y para que vivas para la gloria y la honra de su nombre. Mis hermanos, que el Señor conceda que esta iglesia bíblica, Sola Gracia, sea conocida no solamente por un gozo exuberante, hermanos, y créanme, yo espero que ese gozo se mantenga y que crezca. Y que tengamos esa intensidad, esa transparencia en nuestro servicio al Señor, en nuestra adoración a Dios. Cada quien de una manera como Dios lo hizo, que se mantenga esas cosas. Pero que también esta iglesia sea conocida por ser una iglesia que reverencia el nombre del Señor. Y que esto también resulte en la exaltación de Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.